Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan especial, por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos regalas de poder acercarnos a ti. Es un privilegio, y David lo decía: ¿quién es el hombre para que tú lo mires? ¿O el hijo del hombre para que tengas memoria de él? El hecho de que tú escuches la oración que presentamos ante ti y que tú nos permitas estar ante tu presencia ya es un motivo más que suficiente para agradecerte por el milagro de la vida. A veces vemos tan normal el hecho de levantarnos y poder respirar, el hecho de tener un techo, de tener una familia, de tener unos hijos, el hecho de que nunca falte el alimento, de que nunca falte la provisión, de que estemos bien. Lo vemos como algo normal, pero sabemos, Señor, que a través de cada cosa has estado tú, Señor, derramando tu bendición, tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas, y por eso queremos alabarte en este nuevo día, y por eso queremos bendecirte con todas las fuerzas de nuestro corazón, agradecerte, Padre, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra cada mañana, agradecerte, Señor, porque a través de cada una de esas enseñanzas, Señor, tú estás formando nuestro carácter, estás haciendo de nosotros personas de fe, personas pacientes, personas que pueden saber esperar tu tiempo y tantas cosas bonitas que tú nos has enseñado. Te damos las gracias, Señor, y te invitamos para que seas tú tomando el control de este tiempo, mi amado. Este momento no tiene sentido si la presencia tuya no está. Por eso te rogamos, Señor, que así como el fuego tuyo descendió sobre ese altar que edificó Elías, que el fuego de la presencia tuya, Señor, se derrame sobre este lugar, que tú consumas el holocausto, cada oración, cada petición que tus hijos presenten en este día, que puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Sabemos que no es por nuestras obras de justicia, sino por la sangre bendita que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario. Por eso aplicamos tu sangre sobre este tiempo, aplicamos tu sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y pedimos en el nombre de Jesús que por esa sangre nosotros hoy seamos redimidos, seamos justificados y santificados. Declaramos que tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado por el sacrificio de la cruz. Gracias por esa obra redentora maravillosa. Gracias por la nueva semana que nos brinda. Gracias, Señor, porque aunque hay obstáculos, hay dificultades, si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Todo lo que harás, Señor, en este día, de antemano te damos las gracias. Gracias por la sanidad, gracias por la restauración, gracias por tu protección, gracias por tu revelación, mi amado. Gracias porque hoy es un día donde la gloria tuya será revelada. Hoy te pedimos, amado Dios, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad, para que la palabra que va a ser desatada no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Que esta palabra pueda traer vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos, declaramos que contigo somos más que vencedores, que no hay nadie, Señor, como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Gracias, amado Dios. Creemos en que la presencia tuya está aquí, porque dice tu palabra que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que tú existes, que eres real, y lo más importante, que tú eres galardonador de los que te buscan. Y yo sé que tú tienes una recompensa maravillosa para nosotros, pero lo más grande de todas es que tu presencia está en nuestras vidas. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir con ustedes, y como lo decíamos ahora en el tiempo de oración, a veces vemos tan normal el hecho de levantarnos con vida. Hay personas que no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos, el hecho de poder escuchar el consejo de Dios. Y es una bendición, porque cada día Dios a través de su consejo nos va enseñando, nos va formando. Gracias porque tenemos la oportunidad de ver el rostro un nuevo día, y es gracias a su misericordia. Si usted tiene algo por lo cual darle gracias a Dios, hoy lo invito para que escriba allí, para que deje su comentario y le diga al Señor por qué estar agradecido. Porque Dios anda buscando eso, anda buscando adoradores. Y un adorador es una persona que está agradecida con Dios. Dejamos de ser adoradores cuando se pierde la gratitud en nuestro corazón. Por eso, independientemente de la prueba que podamos estar viviendo, nunca podemos perder la adoración. ¿Por qué debemos adorar?
no por las cosas que Dios nos pueda dar a nosotros, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Su obra fue perfecta. Él nos salvó, Él nos redimió, y hoy a través de la palabra que vamos a compartir, vamos a aprender muchísimo de la revelación de la cruz. Hoy hemos titulado este mensaje, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muy bien, estamos listos y preparados para recibir el mensaje de Dios. Vamos a decirle, Señor, hoy te pedimos que tú traigas esa revelación a tu palabra. El Espíritu Santo es el Maestro. Enséñanos como solo tú sabes hacerlo. Que hoy se cumpla esa palabra profética que en alguna ocasión fue declarada, que dice que tú colocarías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón. Dígale, Señor, mi corazón es buena tierra y tu palabra en ella da fruto al 30 y al 100 por uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos titulado este mensaje, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es poderoso. Porque como decía al comienzo, muchas veces nosotros la experiencia que tenemos de la cruz es simplemente como espectadores. Estoy observando que Jesús está crucificado, estoy mirando todo su padecimiento y es doloroso lo que vive, pero otra cosa muy distinta cuando yo logro estar crucificado juntamente con Cristo. Cuando yo logro estar juntamente crucificado con Cristo es solamente entonces cuando puedo comprender la obra de la cruz. Isaías 53, en el verso 7, mire lo que dice esta palabra. Le recomiendo el libro de Isaías 53. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús. La resiliencia, un término que está muy de moda por estos días, es conocida como una respuesta a la tragedia, la crisis u otros cambios que alteran la vida y que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida. En medio de la dificultad, la resiliencia nos permite adaptarnos a los cambios estresantes de la vida, recuperarse y aprender de las dificultades. Cuando las personas se niegan a renunciar a sí mismas y al mundo, incluso después de la desgracia, están siendo resilientes. Y el Señor Jesucristo es el más autorizado para hablarnos al respecto. Porque muy seguramente usted está viviendo pruebas muy difíciles, pero Jesús es un experto en el tema. En esta verdad eterna que hoy compartimos, encontramos al profeta Isaías, que junto a David, en el Salmo 22, si usted lo estudia, sin Jesús haber nacido aún, tuvieron tan clara la revelación de la cruz como ningún otro. Esta afirmación podría asombrar a muchos que están acostumbrados a pensar que solo los 4 evangelios describen el triste episodio de la muerte del Hijo de Dios. Ahora, si usted examina cuidadosamente los evangelios, podrá descubrir que allí se presentan unos relatos de su crucifixión con una reverente moderación. El Espíritu Santo ha colocado un velo de silencio sobre la cruz y ninguno de los detalles escabrosos son expuestos en su real dimensión. La gente se escandalizó mucho cuando vieron la pasión de Cristo, como Mel Gibson pudo plasmar de una manera mucho más real el padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario, porque hasta entonces se veía como no se veía como tan cruel, ¿no? Nos había mostrado antes. El arte nos ha representado detalles de su muerte con un terrible realismo, es cierto. Pero usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber, aún en la eternidad, la intensidad de sus sufrimientos. Ninguno de los redimidos llegará jamás a conocer cuán profundas fueron las aguas que él tuvo que cruzar, ni cuán oscura fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor, antes de poder hallar a esa oveja que se había perdido. Acuérdense que Él deja las 99 sola y se va por la que se había perdido. A eso vino Jesús a este mundo. Es muy probable que Dios no haya querido que nosotros llegáramos a estar familiarizados con aquello que no necesitábamos saber. No quiso que nosotros tratáramos con algo como algo común y corriente, algo que era tan sagrado. En el libro de Isaías capítulo 53, 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías fue usado poderosamente por Dios para que usted y yo
pudiéramos ver algo de sus sufrimientos que no encontraríamos en ningún otro lugar. Ahora usted dirá, pero Cristo sí pudo soportar todo ese padecimiento, porque Él era Dios, y Dios todo lo puede, Él es todopoderoso. Pero miremos qué luz nos da la palabra al respecto. Vamos al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 en el verso 14. Juan capítulo 1. ¿Se acuerda que comienza diciendo ese texto en el verso 1? Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero vamos a mirar el capítulo 1 en el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, o el Verbo, es el mismo Dios en carne humana. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino y completamente humano, es decir, Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. El que Jesús también tuviera naturaleza humana lo hace en ese aspecto semejante a los hombres. O sea, Jesús también experimentó en carne propia el dolor y el sufrimiento como cualquier otro mortal en este mundo. Por eso usted lo ve cuando se acerca a la tumba de Lázaro. Dice que él lloró. Él también sentía. Había momentos en que Jesús estaba predicando y al terminar su jornada buscaba un lugar para estar a solas con el Padre, un lugar para descansar. Él también sentía. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, por favor. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó de ser lo que era la suma perfección y santidad y el gozar de la dicha plena al lado del Padre. Todo esto para asumir una naturaleza torcida y muy inferior, como la de los hombres. Qué bien lo expresó el apóstol Pablo en ese bello himno en Filipenses. Pero ¿cuánto nos cuesta entenderlo? Y cómo no hemos de estar agradecidos con Jesús por lo que hizo por nosotros. Su vida entera fue una pasión. ¿Nuestro trato con los demás, pregunto, se caracteriza por tal sentido de renuncia? Jesús, siendo Dios, renunció. ¿O tratamos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a algo que, de todos modos, no podremos retener? ¿Somos capaces de ponernos a nosotros mismos en segundo lugar? ¿Podemos callar cuando se comete una injusticia en contra de nosotros o cuando se nos pasa por alto? ¿Vive realmente en nosotros el sentir de Jesús? Jesús no se aferró a su posición de ser Dios, sino que con humildad eligió venir a esta tierra en forma de hombre. Él tenía una naturaleza humana y una voluntad humana, pero que nunca cedió ante el pecado. Debido a esta vida victoriosa, Jesús pudo vencer a la muerte y hoy está sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios, Padre en el cielo. Lo contrario a la humildad, porque se requiere ser humilde para dejar su trono de gloria y venir y hacerse como uno de nosotros. Lo contrario a la humildad que mostró el Señor es el orgullo. Y el orgullo de nosotros mismos, de nuestras posesiones, a veces estamos orgullosos de lo que tenemos, o de nuestras posiciones, del nivel social al cual pertenecemos, de nuestras habilidades, de nuestros títulos universitarios, de las cosas que hemos adquirido en el mundo. Eso trae destrucción. La humildad ante Dios, ante otros y ante nosotros mismos trae honor. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El problema de ser soberbios es que no se tienen en cuenta las debilidades. Los soberbios pocas veces se dan cuenta de que la soberbia es un gran problema y es un gran obstáculo en su relación con Dios. Dios se deleita en enaltecer al humilde,
pero desprecia al altivo. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Miremos qué afirma el libro de Salmos capítulo 138 en el verso 6. 138:6. Dice la palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. El orgullo conduce a la caída. Lucifer deseó ser mayor que Dios y resultó en condenación. Por eso la soberbia puede arruinar una vida e impide ver las necesidades de los demás. El orgullo nos hace creer que el mundo gira en torno a nosotros mismos y nuestros propios intereses. El apóstol Pablo por eso no se complicó. Él dijo: ya no vivo yo. El yo es el ego. El yo es el orgullo, que tiene que morir en nosotros. En esa área Jesús venció. Y si Jesús venció, nosotros también podemos vencer el orgullo, la autosuficiencia, el pensar que solo lo podemos hacer. Como seguidores de Cristo, esto debería ser de suma importancia para nosotros, porque si Jesús venció siendo hombre como nosotros, usted y yo también podemos vivir la vida en victoria que Él vivió en esta tierra. Lo podemos hacer. Es decir, seguir a Cristo plenamente en la verdad. Si seguimos sus pasos e imitamos su ejemplo, también llegaremos allí, a la diestra del Padre, donde Él está. Porque dice la palabra que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Miremos el libro de Efesios, capítulo 2, versos 4 al 6. Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 6. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Y dice el verso siguiente, el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miremos a continuación las victorias que Jesús obtuvo en su paso por este mundo, que nos abrieron camino para que usted y yo también pudiéramos vencer. Lucas capítulo 2, en el verso 7. Lucas capítulo 2, verso 7. Allí dice la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. María ya tenía muy avanzado su embarazo, y aún así viajaron por varios días en un burro hasta llegar a su destino. Pero no pudieron encontrar ni un solo lugar para poder pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado por causa del censo que por aquella época se estaba realizando. Viendo que María estaba por dar a luz en cualquier momento, el dueño de una posada le ofreció quedarse en el establo. Esto es interesante. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Pero el único sitio digno que encontró para nacer fue un humilde pesebre, porque no había lugar para él. En lugar de venir a la tierra en medio de fanfarria y alrededores lujosos, el Rey de la creación y el propio Hijo de Dios nació entre los animales, y sus primeros visitantes fueron pastores humildes de los campos, cosa muy distinta. Si Jesús hubiese nacido en un palacio, de seguro allí no hubieran dejado entrar a cualquier tipo de persona. Pero el problema no es ese, sino que aún en este tiempo sigue sin encontrar un lugar donde pueda habitar. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20, enseña la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Jesús pudo haber entrado a la fuerza en cualquier lugar que quisiera. Él es el Hijo de Dios. Pero nos dio la libertad para recibirle o no. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré. Él no nos impuso nada por obligación. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Porque a veces queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y no es así. Mateo capítulo 2, en el verso 16, enseña la palabra. Mateo 2, 16.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. A este mundo Jesús vino con el propósito de salvarnos, y Herodes desde el primer momento lo que quiso fue matarlo. La persecución hasta el martirio ha sido uno de los costos más altos relacionado con ser un discípulo de Cristo a través de los siglos. En muchos países los creyentes siguen sufriendo prisión y muerte por su devoción inquebrantable hacia su Salvador. Incluso en países que cuentan con libertad religiosa, una persona con audaz testimonio para el Señor puede convertirse en el blanco de burlas de sus semejantes. Así lo advirtió el Señor Jesucristo. Miremos qué dice Mateo capítulo 10 en el verso 23 al 24. Dice Mateo 10, 23 al 24. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y dijo Jesús en el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Es decir, si me persiguieron a mí, si lo hicieron conmigo, con ustedes también lo van a hacer. El problema es que cuando los siervos modernos de Dios pasan por algún tipo de tribulación, algún tipo de prueba, ya sea financiera, familiar, económica, en fin, no quieren abandonar absolutamente todo, quieren renunciar absolutamente todo. Jesús, el Hijo de Dios, fue perseguido, lo querían matar, incluso desde que nació. Pero eso no fue excusa para abandonar. Hoy estamos hablando de la resiliencia y es lo que necesitamos. Yo no sé quién le está persiguiendo a usted. Yo no sé si usted se siente acorralado, pero no es momento de abandonar. Mateo capítulo 26, verso 14. Enseña la bendita palabra del Señor. Mateo 26, 14 al 16. Dice la palabra: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Jesús siempre supo que Judas lo iba a entregar, y sin embargo comía con él. ¡Wow! Incluso le confió la bolsa de las ofrendas a Judas. Y uno no le confía las finanzas de su ministerio a cualquier persona. Miremos Juan capítulo 12, en el verso 4 al 6. Juan 12, versos del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era ladrón. Y Jesús todo el tiempo supo. Y en muchas ocasiones le pregunté al Señor, ¿cómo es posible que tú hubieses llamado a Judas para que hiciera parte de tu ministerio, sabiendo que él te iba a traicionar? Y la respuesta del Señor es, lo hice por amor. Traición es dejar de ser honestos, dejar de ser transparentes. Podemos decir que la mayoría de las personas hemos sido traicionadas por alguien. Yo no sé si te traicionó un amigo, un hermano, un vecino, un vendedor, o fue tu cónyuge. Yo no sé si te traicionó fue un familiar. Todos, de alguna manera, hemos enfrentado la traición. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ella? Judas traicionó a Jesucristo. Lo vendió por 30 monedas, pero ¿cómo actuó Jesús ante esa traición? Él hizo lo que tú y yo deberíamos hacer cuando enfrentamos una situación similar. Pero dime, ¿qué hubieras hecho ante la traición de uno que dice ser tu amigo? Déjame preguntarte, ¿te sentarías a la mesa con alguien que sabes que te va a clavar un puñal por tu espalda en cuanto te descuides? La traición no solo trae consecuencia para las víctimas, sino también para el victimario. El traicionado primero experimenta coraje, luego frustración y en un determinado caso,
el deseo imperante de querer dar solución a esa traición. Después pasa a la etapa de la venganza, aunado al coraje, la frustración y de acuerdo a las decisiones que se tomen serán los resultados. Judas, usted recordará cómo terminó Judas. Él mismo se terminó ahorcando. Porque esto trae consecuencias desastrosas cuando nosotros no queremos perdonar y queremos tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Ay, es que usted no sabe lo que duele la traición. Mi esposo me traicionó con otra y eso me ha dolido y yo no lo he podido perdonar. Pero a través del ejemplo de Jesús, el Señor nos enseña que sí es posible hacerlo. Jesús siempre supo que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, nunca hizo nada en contra de él. Eso se llama amor y es algo que necesitamos tener nosotros. Jesús, para su obra evangelizadora, escogió a los mejores para predicar, aun sabiendo que Pedro y Judas lo iban a traicionar. Pedro decía: Señor, yo nunca te negaré. Y el Señor Jesucristo le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Es decir, Pedro, ¿no te das cuenta quién soy yo? Yo sé que tú me vas a traicionar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos traicionado o nos han traicionado a nosotros? Pero hemos querido tomar la venganza por nuestra propia cuenta. Yo no sé quién te ha traicionado a ti. No sé quién te ha herido. Pero el Señor, a través de su palabra, nos enseña que Él pudo vencer la traición a través del amor y nosotros también podemos hacerlo. Mateo capítulo 27, verso 21 al 22. Dice la palabra, Mateo 27, del 21 al 22. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Todos. Muchos de los actuales conflictos existentes en el mundo son producto del odio ante actos injustos que se han cometido, donde la persona llena de dolor no perdona, sino que encausa sus esfuerzos en hacer pagar o ejecutar justicia a sus ofensores. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Hasta que no me pague lo que me hizo, yo no voy a descansar. Si es la ira o un sentimiento de venganza la que dirige los pensamientos y actos de esta persona, contaminará a los demás con su amargura y al final provocará más dolor e injusticia que la que quería supuestamente combatir. El hecho es que usted y yo no somos dioses, ni fuimos constituidos como jueces para impartir justicia. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Él es un juez justo. Tomar el camino de la venganza es la peor decisión que se pueda llegar a tomar. Mire lo que dice la Biblia al respecto en Romanos 12:19. En Romanos 12:19 la palabra del Señor enseña: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Tienes conflicto con tu cónyuge? ¿Tienes conflicto con tu vecino? ¿En el trabajo? ¿Con otras personas? No albergues rencor o deseos de venganza en tu corazón, puesto que esto es lo mismo, es el mismo veneno que te autodestruye y contamina a los que están a tu alrededor. Alguien dijo: la persona que no perdona es como quien se toma un veneno esperando que se muera el otro. El otro no se va a morir, el que se va a terminar muriendo es usted. ¿Cuántas personas están presas de la amargura? Presas del rencor, presas del resentimiento, porque sencillamente no se han determinado a perdonar. Y no solo han afectado su vida, sino que han marcado la vida de las personas que están a su alrededor. Pero Jesús nos enseñó que sí se puede hacer. A Jesús lo condenaron por un crimen que no cometió. Y sin embargo, mire la forma como Jesús actuó. En esos momentos en que no entiendes lo que está ocurriendo, es mejor que vayas a la cruz. Que vayamos a la cruz y confiemos que Dios hará justicia. Nuestra actitud debe ser la misma que Jesús tuvo ante los vituperios y las heridas que le causaban. Es tremendo esto.
Ahora no se trata de decir, no, yo estoy esperando que Dios le haga pagar todo el mal que me hizo, porque no va a ocurrir así. Suelte, perdone a quien tenga quien perdonar. Jesús alimentó a miles y a muchos alcanzó a sanar, sabiendo que esos mismos lo irían a condenar. Pero es que yo le tendí la mano a un amigo y me pagó mal. Jesús siempre supo que lo iban a traicionar, y lo sanaba a los enfermos, y liberaba a los oprimidos por el diablo, y alimentaba a los hambrientos. Ese mismo corazón tenemos que pedirle al Señor. Y sé que lo podemos hacer porque acuérdate que quien vive en ti es el Señor Jesucristo. Tal vez tú no lo puedes hacer, pero si ya no vives tú, si no es Él el que vive en ti, entonces tú sí puedes actuar de la misma manera que Jesús lo haría. Lucas capítulo 22, versos 41 al 42. Dice lo siguiente: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso también lo hizo Jesús. Jesús todo el tiempo supo cuán cruel y terrible sería su padecimiento en este mundo, pero eso no fue excusa para no darle a su obra cumplimiento. Hacer la voluntad del Padre a veces no nos gusta, pero es lo mejor. Debemos entender que no hay nadie que nos conozca mejor que nuestro Creador. Él sabe lo que es mejor para nosotros y espera que el hombre le obedezca, no por obligación ni por imposición, sino como un acto de confianza. En otras palabras, yo te obedezco, Señor, porque sé cuánto me amas y entiendo que quieres lo mejor para mí. Infortunadamente, esto no fue lo que Adán y Eva hicieron. Ellos desobedecieron haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que para romper la maldición del pecado, la prioridad de Cristo, el postrer Adán, en esta tierra fue hacer la voluntad del Padre. Cada vez que usted y yo hacemos la voluntad del Padre, cancelamos la maldición de la desobediencia en nuestras vidas. No era fácil, no debió ser fácil para Jesús. Pero al final dijo: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el huerto de Getsemaní su angustia casi no logra soportar. Era tan fuerte el dolor que de su frente gotas de sangre comenzaron a brotar. Y aunque le suplicó al Padre que esa copa amarga se la evitara tomar, al final prefirió la muerte y siguió adelante para podernos salvar. Hacer la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, enseñó que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. A veces queremos torcerle los brazos a Dios. Eso es lo que yo quiero, Señor. Hazlo. El milagro que te pedí, por favor, obra. Necesitamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque muchas veces la voluntad de Dios no sea lo que nosotros esperamos. Jesús le dijo al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Sé que es doloroso lo que viene, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que tú y yo queremos, pero el único que sabe lo que nos conviene es Dios. Aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, es entender que Él tiene la razón y que sabe que es lo mejor para nosotros. Necesitamos hacer la voluntad del Padre, vivir conforme a su propósito. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Tal vez estás padeciendo algo difícil, Jesús lo vivió. Y no entiendes, y muy seguramente sea la voluntad del Padre para enseñarte algo, para llevarte a un nuevo nivel de bendición. Pero a veces no queremos y renunciamos. Otra cosa distinta hubiese sido si Jesús hubiese dicho: Señor, si es necesario pasa de mí esta copa, pero que se haga lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Hubiese sido distinto. Juan capítulo 19, verso 17 al 18. Dice la palabra, Juan 19, del 17 al 18, dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¡Wow! Jesús a todos en este mundo vino a darnos salvación, y lo que recibió de nuestra parte fue la crucifixión. ¡Qué tremendo es esto!
La crucifixión, llamada por los antiguos escritores como la peor y más dolorosa muerte, era comúnmente empleada por los romanos en el tiempo de Cristo para castigar y dar muerte a los esclavos y rebeldes. Jesús, luego de ser condenado, luego de ser humillado, torturado y flagelado, sobre sus hombros cargó el peso de nuestros pecados y soportó su cruz hasta el monte Calvario, donde como el más vil criminal fue crucificado. Jesús fue condenado por un crimen que no cometió. Injustamente. Padeció el suplicio de la cruz y nunca se defendió de la injusticia que con él estaban cometiendo. La Biblia dice en el texto que comenzamos estudiando hoy que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Qué significa? Jesús, a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, del dolor profundo que estaba sintiendo, Él nunca abrió su boca. Él nunca se quejó, Él nunca renegó, Él nunca acusó. De seguro si Jesús en ese momento difícil se hubiese rendido, a la raza humana nunca hubiese redimido. Por eso, aunque tuvo todos los motivos para no perdonarnos, prefirió morir en la cruz antes que condenarnos. ¿Qué nos enseña todo esto? Que no debemos detenernos en medio de la tribulación, porque al final la recompensa será más grande que nuestra difícil situación. Jesús demostró que sí se puede vencer, a pesar de los obstáculos, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades. Y hoy en el mundo estamos enfrentando mucha oposición, estamos todos pasando por un momento difícil. Pero el mensaje que Dios ha colocado en mi corazón para todos nosotros es que le recuerde que si Jesús pudo vencer con todo lo que vivió, usted y yo también podemos vencer. Yo no sé cómo está su economía, yo no sé cuál es la crisis que usted está viviendo ahora, pero es posible superarlo si imitamos el ejemplo de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, también tenía la naturaleza humana y podía sentir en carne propia el desprecio, el sufrimiento, la humillación, y él pudo seguir adelante. Tal vez tú estás diciendo, yo estoy siendo víctima de traición, a mí me engañaron, a mí me traicionaron, y eso me dolió mucho y por eso yo no quiero seguir adelante. Por eso yo quiero renunciar a todo, yo quiero dejar todo atrás, me quiero morir. Pero Jesús también lo traicionaron y él siguió adelante con su propósito. Qué gran lección para nosotros que en medio de la adversidad queremos de todo menos continuar. No permitas que los obstáculos se te conviertan en razones para claudicar. Más bien, conviértelos en motivos para no dejar de luchar. Es el mensaje que hoy Dios trae para nuestras vidas. Son muchos los obstáculos que puedes estar atravesando, pero si Jesús pudo vencer, tú también lo puedes hacer. Acuérdate, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si Jesús vive en usted, entonces usted también, a pesar de la oposición, puede vencer. ¿Qué tal si oramos al Padre y le damos gracias por esta palabra que Él nos regala? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor hacia nosotros. Créeme, Señor, que cuando nosotros empezamos a colocar la mirada en nuestros padecimientos, llegamos a la conclusión que lo que estamos viviendo es demasiado fuerte, que es demasiado difícil, que lo que nos pasa a nosotros no le ha pasado a nadie en el mundo y queremos rendirnos y queremos abandonar y queremos renunciar y nos queremos morir. Pero hoy a través de tu santa y bendita palabra tú traes luz a nuestro entendimiento y nos permites comprender que nada de lo que nosotros hemos vivido, por muy difícil que parezca, se puede comparar con lo que tú viviste en la cruz del Calvario. Sí, eres el Hijo de Dios, pero en tu naturaleza humana también sufriste el dolor, sufriste el menosprecio, sufriste el rechazo, sufriste la traición, sufriste el abandono, pero nunca renunciaste. Y hoy te pedimos que eso también puede estar en nosotros. Ayúdanos a entender las palabras que dijo el apóstol Pablo, cuando expresó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que pueda entender, mi Señor, que si tú habitas en mí verdaderamente, entonces yo también puedo vencer, como tú venciste. Por eso tu palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Y esta horrible noche que estamos atravesando como país y como nación, la vamos a soportar.
Y al final vamos a poder decir, como tú lo expresaste en aquella cruz, consumado es, consumado es. Hoy te pedimos, amado Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, que arranques de nuestra vida todo deseo de querer abandonar, todo deseo de no querer seguir perseverando, todo deseo de querer renunciar a los sueños, a los propósitos que tú tienes con nuestras vidas. Hoy nos llenamos de nuevo de la fe, hoy nos llenamos de nuevo de la impartición de tu Espíritu Santo, Señor. Y que ese mismo Espíritu Santo que te sostuvo en los momentos difíciles nos pueda sostener a nosotros en estos momentos, Señor, para avanzar en medio de la presión que estamos viviendo, para avanzar en medio de los problemas y de las dificultades que podamos estar enfrentando. Gracias, amado, porque a través de esta enseñanza nos enseñas que tú, siendo Dios, te hiciste hombre. Ayúdanos a ser humildes, porque a veces el orgullo y la arrogancia nos hace creer que todo lo merecemos. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos, Padre, a poder salir bien librados de las persecuciones como tú lo hiciste, porque a veces cuando sufrimos persecución pensamos que todo ha acabado. Yo te doy gracias, amado Dios, por esto. Que la impartición de tu Espíritu Santo sea derramada sobre nosotros en este día, para que esa fuerza y ese ímpetu que te llevó a seguir adelante hasta el final con tu obra redentora pueda estar sobre cada uno de nosotros, y que nosotros podamos también seguir adelante a pesar de los momentos difíciles. Resiliencia es lo que necesitamos para seguir adelante, mi Señor. Y hoy recibimos esa fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva de victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Si Él pudo vencer, usted y yo también podemos hacerlo. Así que vamos adelante. Amén. Mil gracias a todos ustedes por su tiempo y atención. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo, mis amados. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. O sea, si Cristo pudo perdonar a aquellos que lo estaban flagelando, ¿por qué yo no puedo perdonar también? Si es Cristo el que vive en mí, tal vez yo no puedo, pero el Cristo que vive en mí sí puede hacerlo. Tal vez yo no tengo fuerzas para continuar, pero el Cristo que vive en mí sí puede. Así que todo lo que Cristo represente en nosotros pueda estar en la vida de cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte y nos vemos mañana si Dios permite. Bendiciones. Verdades Eternas con Humberto Cancio.